Hola, ¿qué tal? Soy Juan David Sánchez Cortés. Esta es una presentación para el curso de metodología de la investigación para el paso 2. Entonces, la guía nos pedía realizar un video o un audio respondiendo, tomando como base unas preguntas. Entonces, vamos a ello. Entonces, la primera es: ¿qué es el proyecto de investigación? Bien, es un procedimiento científico que busca recabar información formulando hipótesis o preguntas de investigación y consta de 3 etapas. Está la etapa del diseño del proyecto de investigación, que es la que busca garantizar la viabilidad del proyecto y también plasma qué se va a investigar, por qué se va a efectuar, para qué se va a investigar y cómo se va a realizar esa investigación. Después la etapa 2 es donde se realiza ya la investigación de campo o trabajo empírico. Y finalmente la presentación de la investigación, que se da mediante un informe o un reporte. ¿Qué es el planteamiento del problema? Bien, el planteamiento del problema es un proceso donde se expresa la situación problema a investigar. El planteamiento del problema responde a ciertas preguntas como cuál es el caso que llama la atención o de dónde surge el tema a investigar. Para hacer que la problemática se vea de una forma más sólida, es necesario hacer uso de la investigación documental con el fin de encarar la realidad del investigador con las realidades que ya hayan sido previamente estudiadas. ¿Qué es la justificación? Es aquella que responde a la pregunta ¿por qué me interesa investigar esta problemática? Víctor Martínez dice que la justificación puede darse en 3 formas. Eso depende del por qué. Si el por qué es teórico, se van a formular preguntas como ¿se requiere ampliar una teoría o se requiere contrastar la teoría con la realidad? Preguntas de ese índole. Si es metodológico, las preguntas serían: ¿es un material, un instrumento que podrá ser empleado? ¿Permite explicar la validez de un instrumento o un material? Y si ya es práctico, se darían preguntas como: ¿el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta? ¿Ayudaría a mejorar procedimientos en alguna organización? Y así. Bien, ¿qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación son aquellas que buscan organizar la investigación dándole relevancia, dirección y coherencia, además de delimitar el tema de la investigación. Las preguntas de investigación deben ser evocativas, porque la idea es que capten el interés de la crítica y hagan atractiva la propuesta. Relevantes, pues estas preguntas deben demostrar claramente su importancia para la sociedad o para una empresa, dependiendo del grupo que se vaya a estudiar. Las preguntas deben ser claras, deben ser breves, simples, libres de jerga, por así decirlo, e investigables. Deben ser claramente factibles. ¿Cómo se clasifican las preguntas de investigación? Estas preguntas de investigación se clasifican en cualitativas y preguntas cuantitativas. Bien, las preguntas cualitativas tienden a describir el lugar de relacionar las variables. John Creswell afirma que las preguntas de investigación cualitativas son abiertas al final, evolutivas y no direccionales. Un ejemplo de ello puede ser: ¿qué significa para los deportistas ganar una medalla de oro? ¿O qué hacen los ingenieros de sistemas? Son preguntas cualitativas. Ya las preguntas cuantitativas tienden a ser más específicas, y la mayoría de preguntas cuantitativas se dividen en 3 tipos. Están las descriptivas, que lo que tratan es de cuantificar la respuesta en una o más variables, es decir, que pretenden describir las variables que se miden.
Se suelen usar palabras como o empezar las preguntas como qué es, cuáles son, con qué frecuencias. Un ejemplo de ello es con qué frecuencia los estudiantes de la UNAD usan Facebook cada semana. Bien, las siguientes son las comparativas, donde su objetivo es examinar diferencias entre dos o más grupos sobre el resultado de alguna variable. Pues ya que son comparativas suele usarse palabras diferenciar, comparar y así. El ejemplo, pues, ¿cuál es la diferencia en la cantidad de fotos mensuales subidas a Facebook entre hombres y mujeres? Y por último vienen las de relación, que hacen referencia a la relación entre las tendencias entre dos o más variables. Las palabras que se suelen usar son relacionar, asociar y tendencia, por así decirlo. El ejemplo es cuál es la relación entre el tiempo de estudio y calificaciones de los exámenes entre los estudiantes de la UNAD. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación que está sujeta a comprobación empírica. La hipótesis se utiliza en trabajos donde se busca la comprobación de lo que se está planteando o trabajos con un enfoque cuantitativo más que todo. Esta hipótesis suele ser referenciada con un HI. La hipótesis pueden ser de tres tipos. La hipótesis de trabajo, que pueden ser también de tres tipos esa hipótesis de trabajo. Las hipótesis descriptivas, que pues bien es eso, que intentan describir una situación. Por ejemplo, los niños de la calle son analfabetos. Las hipótesis correlacionales, que intentan relacionar ciertos aspectos, a mayor algo, menor esto otro, a mayor tal cosa, mayor esto. No necesariamente una depende de la otra. Por ejemplo, a mayor educación, a mayor salario, mayor educación. Pero puede ser nombrado al revés, a mayor educación, mayor salario. Entonces no tienen que estar dependiendo una de otra en sí las correlacionales. En cambio, la hipótesis de relaciones de casualidad sí dependen una variable es causa de la otra. Entonces es muy importante cuál mencionar primero. Por ejemplo, mientras esté mejor el clima, mejor va a ser la cosecha. No puede ser al revés, o sea, una depende de la otra. Bien, la hipótesis nula básicamente es una proposición opuesta o complementaria a la hipótesis de trabajo. Y la hipótesis alternativa son hipótesis de investigación adicionales a la hipótesis de trabajo, a la hipótesis original. Bien, un ejemplo de estos en cuanto a la hipótesis de trabajo. Por ejemplo, los niños de la calle de la ciudad de Facatativá son analfabetos. La hipótesis nula, los niños de la calle de la ciudad de Facatativá no son analfabetos. Y la hipótesis alternativa, los niños de la calle de la ciudad de Facatativá están desnutridos. O sea, es una opción aparte de la hipótesis de trabajo inicial. Bien, ¿qué son los objetivos de investigación? El objetivo va de la mano con la pregunta de investigación o con la hipótesis de trabajo. Indica lo que se quiere alcanzar, el norte de este proyecto de investigación. Por lo general los objetivos se redactan iniciando con el verbo en infinitivo y buscan responder estas preguntas. ¿Qué es lo que se busca con la investigación? ¿Qué se quiere hacer en la investigación? ¿Y a dónde se quiere llegar con este proyecto de investigación? Bien, el tema tiene que estar bien delimitado para lograr lograr plasmar un buen objetivo tanto general como específicos.
Un ejemplo acá, por ejemplo, el tema modelo de uso de tecnologías informáticas para los docentes universitarios. El objetivo general, diseñar un modelo de uso de tecnologías informáticas para los docentes universitarios. Y los objetivos específicos, conocer los usos que los docentes universitarios le dan a la tecnología y enumerar las tecnologías informáticas al servicio de la enseñanza. Bien, ahora nos pedían explicar con nuestras propias palabras la importancia que tienen estos elementos mencionados. Entonces vamos a empezar con el proyecto investigativo. Y pues yo considero que el proyecto investigativo es muy importante porque permite resolver problemas que mejoren de una u otra forma la calidad de vida de un grupo, de una sociedad de la que se esté estudiando. La justificación, pues esta es importante porque es el motivo por el cual se realiza la justificación. Si no hay un motivo, pues ¿para qué hacerlo? La pregunta de investigación es prácticamente una guía de lo que se va a investigar. Es importante porque esas preguntas abarcan lo que es el objetivo y los propósitos de la investigación, y prácticamente cuando se da respuesta a esa pregunta de investigación se tiene solución a la problemática que se planteó, que se desea solucionar. La hipótesis de investigación. Son importantes, pues una hipótesis puede aportar a ideas adicionales, por ejemplo en el caso de que vimos de los niños, pues darían otro enfoque que probablemente resultaría en otra investigación que ayudaría aún más a la sociedad. Y pues las hipótesis, gracias a ellas se pueden llegar a muchas conclusiones. Importancia de los objetivos de la investigación. Pues yo pienso que es lo más importante, o sea, tener como un objetivo claro, que todo el proyecto de investigación tenga un norte que seguir, o sea, todo esté enfocado hacia ello, es lo más importante. Si el objetivo es claro, pues todos los esfuerzos van a ser muy enfocados a ello, prácticamente, o sea, es eso. Por último, planteamiento del problema. Pues nos hacían ahí la pregunta de qué es la formulación del problema. Básicamente es la etapa donde se estructura la idea de la investigación. Ahí se tiene que delimitar el proyecto investigativo, se plasma el problema que se quiere solucionar y se hace una investigación documental para confrontar la realidad del investigador con las otras cosas ya investigadas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el semestre pasado tuvimos una base de datos de problemática de desempleo en Colombia. Todo con la correlación, y ello nos llevaba a que mientras que tenía que haber mayor inversión, y por ende muchos piensan que se deben bajar impuestos a las empresas, y esa es la realidad de esos investigadores, pero pues, también hay que analizarla de los estudios ya realizados. Por ejemplo, en 1970 en Estados Unidos, con el presidente Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Reino Unido, se hizo eso, o sea, se bajaron impuestos a las empresas con la idea de mejorar el empleo y ampliar la clase media, y no funcionó. Simplemente se abrió mucho más la brecha entre los que más tenían y los que menos, y pues este es un ejemplo que doy para tener presente que es muy importante esa investigación documental, y todo ello partiendo del planteamiento del problema. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.